Una vez más es un privilegio poder servir al Señor desde este lugar y nada, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, a los que están viéndonos por Facebook. ¿Más ahí? Bueno. Así que, bueno, vamos a abrir la palabra en 2 de Corintios. 2 de Corintios 2. Y dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí? Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque como orábamos hace un segundo, tu palabra nos transforma. Espíritu Santo de Dios, toma control y gobierno. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que tu palabra sea implantada y nuestra vida transformada. Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, todo argumento, toda fortaleza, toda altivez que sea levantado en contra del conocimiento de quién eres tú, Señor, nuestro único Rey y Señor, sea derribado por el poder de tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre. Manifiéstate con poder, Señor, y haz como a ti te plazca en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén. Amén y amén. Bien, esa es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Es la segunda que nosotros tenemos, pero para ponernos en contexto, cuando él escribió la primera carta, él se la escribió justamente a la iglesia de Corinto, que era una iglesia de bebés. ¿Por qué? Porque cuando él escribió esa primera carta era una iglesia que tenía 3 añitos de vida, ¿sí? Era una iglesia donde nadie había sido creyente de familia, donde nadie tenía toda una vida de cristiano, de antepasados, sino que era una iglesia nueva, tenía 3 años. Y eran todos bebés, como decíamos. Entonces, el pueblo de Corinto seguía viviendo con valores que tenían todo que ver con el pueblo de Corinto y nada que ver con el Evangelio de Cristo y con la vida de santidad a la que somos llamados y podemos vivir en Cristo. Entonces, en esa primera carta, Pablo los empieza a exhortar, los empieza a animar a la santidad. Y lo tremendo de esa carta es ir viendo cómo a cada situación de pecado que esa comunidad tenía, lo que Pablo predicaba y de lo que Pablo hablaba era del Evangelio. El Evangelio que es Cristo que vivió, Cristo que murió, Cristo que resucitó, ¿sí? Eso era lo que Pablo predicaba y con eso, con esa predicación del Evangelio, él iba corrigiendo, ¿sí?, cada situación de pecado que en Corinto se iba dando. Entonces, toda la primera carta vemos que Pablo predica una y otra vez al Cristo crucificado y resucitado, porque Él es quien ha hecho la obra y Él es quien nos pone en una relación realmente delante del Padre, ¿sí? Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, que se suscitaban en Corintio era que la iglesia se estaba dividiendo, ¿sí?, alrededor de los maestros, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pedro, que yo soy de Cristo. Y Pablo les dice literalmente que Cristo crucificado
es el poder y la sabiduría de Dios. Que estos predicadores, estos líderes que tenía la iglesia, eran simples siervos de Cristo, ¿sí? Y que ellos no debían gloriarse en estos líderes, sino que ellos debían gloriarse en Dios, porque el que estaba haciendo la obra era Dios a través de estos siervos, ¿sí? Otro de los problemas que tenían los corintios era que estaban tolerando el incesto, ¿sí? Entonces Pablo les dice: quiten de entre ustedes a esta persona, entréguensela a Satanás, porque Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ya ha sido crucificado, porque fue un precio grande, el más grande que se pudo haber pagado, el que se pagó por nuestra salvación y nuestra santidad. Otra de las cosas que estaban pasando es que los corintios se demandaban entre ellos judicialmente. Entonces Pablo le dice que no se hagan mal entre los hermanos, que no se defrauden, porque el injusto no va a heredar el reino de Dios. Y les dice: antes el pecado del cual no se habían arrepentido, eso caracterizaba sus vidas, pero ahora su vida se caracteriza por el amor de Cristo. Entonces le dice: Dios ya los lavó, los santificó, los justificó en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Él ya los justificó, Él ya los lavó, Él ya los limpió. Y así sigue toda la primera carta, ¿sí? Cada situación de pecado que el pueblo de Corinto está viviendo, porque siguen viviendo en los valores del mundo, Pablo los confronta con el Evangelio que es Cristo, es la persona de Cristo, ¿sí? Y esa es la única solución, y es la única respuesta, y es la única corrección que nosotros como iglesia tenemos para cualquier situación de pecado. Sigue siendo la misma fórmula de Pablo la que corrige el pecado de la iglesia, que es el Evangelio, porque es Cristo Jesús, ¿sí? Hoy hablábamos esta mañana, ¿no? en el estudio precisamente de esto, de cómo corregirnos con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo. No tenemos pensamientos ni consejos humanos, más que aquellos que vienen del mismo Cristo. Entonces, Pablo amaba a Corinto, era una iglesia que él amaba la iglesia de Cristo, pero el pueblo de Corinto, él lo amaba. Entonces, él recibe una carta, él contesta esa carta porque sabe que después de una corta visita que él hizo, se han levantado adentro de esa iglesia a cuestionar su autoridad, a cuestionar su ministerio, a cuestionar su integridad. Toda la vida de Pablo era cuestionado por falsos maestros que lo único que intentaban era corromper a la iglesia, porque estaban predicando un evangelio que no era Cristo y que es muy parecido a lo que hoy conocemos como el evangelio de la prosperidad. Entonces, en aquel momento, incluso estos falsos maestros llegaban a cobrar para ministrar a algunas de las personas. Y Pablo decía: yo me entrego todo por amor de Cristo, yo me doy por amor de Cristo. Entonces, más allá de que la reputación de Pablo estaba siendo tocada, a Pablo lo que le interesaba era que Cristo estaba siendo tergiversado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, Pablo manda nuevamente una carta a Corinto, una carta que no tenemos nosotros en la Biblia, la manda con Tito, y quedan en encontrarse en Troas. Troas era una ciudad estratégica, era un puerto, una ciudad marítima con un puerto estratégico, porque desde ese lugar donde vivían entre 30 y 40 mil personas aproximadamente, se desparramó después el Evangelio a toda Europa. Entonces era un lugar importante, era estratégico, y unos versículos antes, en el versículo 12 del capítulo 2, ¿sí? Pablo va a Troas a encontrarse con Tito para ver, bueno, qué pasó cuando Corinto recibió esa carta que yo les mandé. Y dice: cuando llegué a Troas a predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu.
por no haber hallado a mi hermano Tito, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Acá podemos ver, primero, que Dios le abrió una puerta. Él iba a Troas a llevar el Evangelio de Cristo. Y la palabra es bien clara y dice, Dios le abrió una puerta. No es que Pablo abrió la puerta, no es que Pablo se mandó, Dios le abrió una puerta. Pero cuando él llegó ahí y no encontró a Tito, dice la palabra que no hubo reposo en su espíritu. Él se turbó, él se conmocionó, algo le pasó y no se quedó. Aun cuando el Señor abrió esa puerta, él no se quedó, sino que volvió a Macedonia a ver si encontraba a Tito. Y en medio de no encontrar reposo para su espíritu, ahí es donde Pablo escribe estas palabras y dice, más gracias a Dios. En medio de un espíritu que está turbado porque no encuentra una respuesta que está esperando, él agradece a Dios. ¿Sí? En 2 Corintios 7, del 5 al 7, ahí nos describe bien qué era lo que Pablo estaba viviendo cuando dice que no hallaba reposo en su espíritu. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ¿sí? Él estaba en Troas y volvió a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pablo tenía temor en su corazón, ¿sí? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a ustedes, a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo estaba turbado y dice literalmente que fueron atribulados, por fuera con conflictos y por dentro con temores. ¿Cómo Pablo, el gran Pablo, tenía temores? Sí. ¡Ah, qué pecador! Le faltó oración. El gran Pablo, como vos, como yo, tenía temores. Pero él no se quedó con eso, porque más que el temor, él tenía un corazón humilde. ¿Sí? Y él sabía y su confianza estaba en ese Dios que consuela a los que necesitan consuelo. Entonces, cuando se encontró con Tito, y Tito le dice que al leer la carta de él, el pueblo de Corinto fue contristado por el Espíritu Santo. Ellos escucharon toda la corrección que Pablo les hacía, predicándoles el Evangelio de Cristo. Y se arrepintieron. Y dice que los corintios cuando escucharon esa carta lloraron, les dio tristeza. Y si siguen leyendo después en 2 Corintios 7 van a ver que ahí es cuando Pablo le dice, gloria a Dios, porque esa tristeza que ustedes tuvieron es tristeza para vida, porque es el arrepentimiento que solo el Espíritu produce en nosotros. Es esa tristeza que es muy diferente a la que produce el mundo. Porque cuando nos entristecemos por las cosas del mundo, eso produce muerte, dice. Pero la tristeza que es de Dios en nosotros produce arrepentimiento y con lo cual es para vida, ¿sí? Para tener una relación restaurada con el Señor. Entonces, por eso Pablo acá dice, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo acá estaba dando gloria a Dios, le estaba dando gracias porque tenía un corazón agradecido, porque tenía un espíritu agradecido, porque el verbo que usa es estoy siendo llevado, estamos siendo llevados, es algo permanente, ¿sí? Un presente continuo, es permanente.
y no habla de sí mismo, sino que habla de nosotros, de los hijos de Dios, porque dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero ¿qué era lo que tenía Pablo en mente cuando dice que Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús? Este versículo es lamentablemente uno de los tantos que se usa, ¿sí?, para dar vuelta a las cosas, porque muchas veces es, yo voy a triunfar, yo lo voy a lograr, esto me va a salir como yo quiero y pretendo, porque voy en triunfo en Cristo, porque Cristo me dio el triunfo, así que yo lo voy a hacer bien, me va a salir, ¡wow!, espectacular. Pero fíjense, yo estuve leyendo varios comentaristas y transcribí literalmente uno, todos coinciden en lo mismo. Pablo cuando dice, en triunfo en Cristo Jesús, lo que él tiene en mente, esta imagen simbólica, es lo que los romanos conocían como un triunfo, que no es lo que nosotros creemos. Dice, Pablo tiene en mente la imagen de un triunfo romano, aunque él en su corazón sabe que Cristo es un conquistador universal. Pero en un triunfo romano, ¿qué era? El máximo honor que se le podía otorgar a un general romano victorioso. Ese honor era un triunfo. Para que se le concediera, tenía que cumplir ciertas condiciones. O sea, un triunfo era un evento, un agasajo, era un honor, ¿sí? Para que a este general se le concediera ese triunfo, tenía que cumplir ciertas condiciones. Tenía que haber sido el general en jefe del ejército, la campaña tenía que haberse terminado completamente, la región pacificada y la tropa ya tendrían que haber vuelto victoriosa a la patria, por lo menos 5.000 enemigos debían haber caído en el combate. Se tenía que haber conquistado algún nuevo territorio y no solamente resistido a algún desastre o repelido algún ataque, ¿sí? Y la victoria tenía que haberse ganado contra un enemigo extranjero, no en una guerra civil. En un triunfo, el desfile del general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio. Primero iban los oficiales del Estado y el Senado, luego la banda de trompetas, luego el botín que se había tomado a la tierra conquistada. Después venían cuadros pintados de la tierra conquistada y modelos de las ciudadelas y barcos. Luego iba el toro blanco para el sacrificio que se había de ofrecer. Luego iban los príncipes, gobernadores y generales cautivos encadenados, que eran conducidos a la cárcel o directamente a la ejecución. Luego iban los lictores eran los policías, portando sus varas, seguidos de los músicos con sus liras, luego los sacerdotes turiferarios, que lo busqué porque no sabía lo que eran justamente los que llevaban el incienso. Los sacerdotes turiferarios meciendo los incensarios. Después venía el general en persona, en una carroza tirada por 4 corceles, vestido de una túnica de púrpura bordada en oro, con hojas de palma, sobre la que llevaba una toga púrpura decorada con estrellas de oro. Llevaba en la mano un cetro de marfil coronado con el águila romana, y un esclavo sostenía sobre su cabeza la corona de Júpiter. Detrás de él marchaba toda su familia y, por último, todo su ejército con todas sus condecoraciones, gritando «Lo triunfe», no sé cómo se pronuncia, pero que era su grito de victoria. Cuando un desfile avanzaba por las calles, todas decoradas y engalanadas, entre la multitud que aclamaba, aquello suponía un día tan singular que tal vez no se repitiera en toda una generación. Eso era un triunfo.
era un evento en honor a un general, ¿sí?, que podía pasar una vez y no volverse a repetir en muchísimo tiempo. Y cuando Pablo dice que Cristo nos lleva en triunfo, no se está imaginando él en el lugar del general. No está diciendo nosotros somos ese general que vamos en una carroza tirada por caballos y todo el mundo, ¡wow! Es Cristo el que va. Es Cristo el que lleva todo el honor. Es Cristo el que venció. Y es Él el único que tiene que y recibe todo honor. A eso se refiere Pablo. Entonces, él les dice, vamos siendo llevados en triunfo por Cristo, Cristo el general. ¿Y cómo se ve Pablo en medio de esa tremenda cantidad de gente? ¿En qué lugar creen que Pablo se vería a sí mismo? Una y otra vez lo dice a través de todas sus cartas. Yo, Pablo, siervo de Cristo, esclavo. Pablo, en esa procesión, Pablo no era el general victorioso y no se veía como el general victorioso. Se veía y se sabía esclavo de Cristo. Ese esclavo que, como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí?, cuando llegaban los 7 años y sus dueños, sus amos, llegaba el tiempo de poder liberarlos, esos esclavos, por amor de su amo, decían, no, yo no quiero la libertad, yo decido y elijo ser tu esclavo para toda la vida, yo y mi familia. Y la oreja de ese esclavo era horadada, era perforada, dice, contra una madera, y esa era la señal de que ahora ese esclavo pertenecía a ese amo por elección propia. Y toda esa familia servía a ese amo. Y ese es Pablo. En este proceso, en esta procesión, él va como el esclavo. ¿Sí? Entonces dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y en esta imagen del desfile había un olor muy característico, y es el olor del incienso. Dicen los comentaristas que era tal la cantidad de incienso, vieron que el incienso larga mucho humito, ¿no? Vieron que cuando ponen, dicen que era tal la cantidad que muchas veces se armaba todo como una nube en medio de la procesión y no se veía hacia adelante. Y los que conocen el olor del incienso saben que es un olor fuerte, contundente, ¿sí? Ese olor, dentro de esa misma procesión, para algunos era olor de victoria, de gloria, para el general, para su pueblo, para su ejército. Pero ese mismo olor, ese incienso, era olor de muerte para los esclavos, porque ellos sabían que una vez que se terminara la procesión, o eran ejecutados o eran literalmente puestos en servidumbre. Para unos era olor de vida, de gloria y de victoria, y para otros era olor de muerte. Y acá Pablo dice que Cristo nos lleva en triunfo, que Dios nos lleva por medio de Cristo en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mi olor, tu olor, el olor de tu conocimiento es sobre Cristo. Tu olor es Cristo, lo que vos llevas. Y como dice acá, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Lo que delante de Dios se eleva como un olor fragante es el Cristo en el que nosotros estamos escondidos. Porque Pablo dijo, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que entregó su vida por mí. Entonces, esto Pablo lo recalcaba porque había muchos en esta iglesia, justamente de Corinto, que se estaban queriendo llevar y se pretendían llevar la gloria que solamente le corresponde a Cristo.
No hay nada que yo pueda hacer fuera de Cristo que a Dios le agrade. Hoy lo veíamos a la mañana. Si hay algo bueno en mi vida que delante de Dios es agradable, es aquello en lo que Cristo ha puesto su mano. Cuando Dios me ve, ve a Cristo. Es el olor de Cristo en mí lo que a Él le agrada, no yo. Y esa es una verdad tan fundamental que no podemos desconocer, porque cuando yo creo que puedo venir delante del Padre por lo que yo hago o dejo de hacer, empiezo a darme cuenta que mi propio olor delante de Dios no es agradable, porque tengo temor, porque muchas veces tengo envidia, porque quizás hay algo de celos, porque estoy enojada con la hermana, porque no me van con lo que el otro dijo, porque no me van con lo que está haciendo. ¿Y cómo voy a venir delante de Dios con este corazón? ¿Cómo voy a venir delante de Dios con este corazón? Olvídate, si a las tinieblas no les gusta, el pecado menos. Gloria a Dios, porque yo no vengo a mi Padre por lo que hay en mi corazón de aquella naturaleza caída. Yo vengo a mi Padre porque escondida en Cristo soy y porque el acceso a mi Padre y a su trono de gracia es por Cristo. Es mediante su obra suficiente en la cruz. Entonces ahí sí puedo venir con este enojo, con esto que acabo de vivir, con esto que sé que a mi Padre no le gusta, y decirle gloria a tu nombre, porque es por medio del sacrificio de Cristo que puedo acá derramarme delante tuyo, mostrarte lo que, reconocer esto, tener esta tristeza que me trae, porque tu espíritu está manifestando que no te agrada lo que hay en mí. Pero no es que yo pueda acercarme porque leo la Biblia todos los días o porque no lo hago durante 2 o 3 días. Yo me puedo acercar a mi Padre por medio de Cristo. ¿Se entiende, amada iglesia? Mi acceso al Padre es Cristo. No es lo que yo hago o dejo de hacer. Mi amor por Cristo, mi corazón agradecido y humilde y humillado delante de Dios como el de Pablo, es el que me va a llevar a querer manifestar su gloria, a querer manifestar su olor y a querer vivir esa vida de santidad. ¿Sí? Entonces acá Pablo les decía, nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y acá es un tema porque nosotros, con ese conocimiento que tenemos de Cristo, ese conocimiento que está en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, fuimos llamados a algo. Cada uno puede ser llamado a un servicio diferente, pero todos fuimos llamados a lo mismo, a manifestar la gloria de Dios llevando un evangelio de salvación que es Cristo Jesús. Pero cuando nosotros llevamos ese olor que es Cristo en palabras de predicación, para unos eso es un olor de vida y para otros eso es un olor de muerte. A los que lo reciben y se salvan es olor de vida, pero a los que lo rechazan es un olor de muerte. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo, ¿somos conscientes que esa predicación tiene consecuencias universales y eternas? Que no es ir y hablar cualquier cosa, que no es que no pasa nada, que no es, que tiene consecuencias universales y eternas, porque una persona, por recibir el Evangelio de Cristo, puede, poniendo su fe en Cristo, ser salva y puede tener una eternidad para la gloria de Dios y delante de su presencia. Pero ¿cómo han de creer si no escuchan? Y no escuchan porque no se predica. Entonces tenemos que predicar y tenemos que entender cuál es la magnitud de las consecuencias de la predicación.
que no tienen que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que el Señor en su soberana voluntad ya determinó. No nos corresponde a nosotros decir, este se salva, este no. Nos corresponde hacer lo que fuimos enviados a hacer, llevar. ¿Sí? Y justamente en el versículo 16, después de explicar esto, dice, decir, nosotros somos el olor de Cristo, porque escondidos en Él estamos. Nosotros llevamos esta noticia, no solo muchas veces, porque muchas veces predicamos una cosa, pero nuestra vida no manifiesta el Cristo que predicamos. ¿Sí? Y eso también es de impacto para aquellos que nos ven. Entonces dice, y para todas estas cosas, para llevar un mensaje que impacta de tal forma que tiene una consecuencia eterna. La pregunta que nos hace Pablo acá es, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz? ¿Quién es digno? ¿Qué mortal es digno de predicar un evangelio eterno? ¿Quién está capacitado para esta tarea? ¿Qué persona es adecuada para semejante tarea? ¿Quién es suficiente para hacer eso? Nadie. ¿Quién es digno de predicar un evangelio escrito con la sangre del Cordero Celestial? ¿Quién es digno y suficiente para predicar un evangelio puro, santo, sagrado, a través de labios impuros? ¿Quién es suficiente para predicar un evangelio que levanta a la vida a los que están muertos en delitos y pecados? ¿Quién es digno de predicar este hermoso y glorioso evangelio que es Cristo? ¿Y la respuesta? En 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mis hermanos, nadie es suficiente, nadie es digno, nadie es capaz. Toda nuestra suficiencia, nuestra capacidad para servir al Señor, para hacer la obra, viene de Cristo Jesús y su obra suficiente y meritoria en la cruz. Gloria a su nombre. Por lo tanto, cuando yo sirvo a un Dios que purificó mis labios, que cambió mi corazón, que capacitó mis manos para su obra, yo no me puedo llevar una gloria que no es mía. Y si algo estoy haciendo y digo que es para el Señor y no me sale, yo te pregunto, ¿te llamó el Señor a hacerlo o se te ocurrió a vos? Porque mi Dios al que llama capacita, se los digo y me lo digo. Al que llama capacita, porque Él es suficiente. Pablo una y otra vez viene a decirles que nuestra suficiencia no está en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en Cristo. Si yo estoy llamada a servirlo y veo y me doy cuenta y el Espíritu me muestra en este tiempo que estuve a través de la alabanza, que estuve cuando estoy parada en una puerta, que estuve cuando estoy acá parada, que estuve cuando decoré la iglesia, que estuve cuando limpié la iglesia, esperando que alguien me dijera, qué bien, ay, qué bueno, qué bárbaro, ¿cómo lo haces? No hay problema, mi hermano. Entregáselo al Señor. Esa es la suficiencia de Cristo, que no nos condena, que nos muestra lo que hay y que podemos venir y rendirnos. No hay condenación. Porque si Él no nos condena, muchas veces nos condenamos entre nosotros.
Él es suficiente. Él traspasa nuestros corazones. Él ya nos limpió. Él ya hizo la obra. Si yo quiero hacer la obra, yo seguramente que me voy a creer esa general que voy en el frente. Pero la gloria es solo para Él. Es solo de Él. Y hay gloria solo en Él. Hermanos, si en nuestro corazón, por algo se nos regaló, aparte del liderazgo, un libro que se llama Siervo de Todos. Estatus, ambición y siervo de todos. Porque en el corazón, en la naturaleza caída con la que vamos a lidiar hasta el último de nuestros días, está el querer llevarse la gloria que solo es de Dios. Y la realidad es que Dios lo único que espera, y ahí sí, es que nosotros, rendidas a los pies de la cruz, podamos reconocer esas cosas, podamos rendírselas para empezar a poner todo en orden. Porque como hoy cantábamos, si Cristo está, Él ordena, Él transforma. ¿Sí? Y finalmente en el versículo 17 dice, pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Otra versión dice, no somos como muchos que comercian, ¿no? Y era esto que yo les decía, ellos querían, literalmente, pedían dinero muchas veces a cambio de ministrar. Era tremendo y lo que hoy conocemos como esto de, pactá o sembrá para conseguir esto, para que Dios te dé esto, para que Dios te dé aquello. Eso ya existía en aquella época, ya existía en Corinto. Y a eso se refería Pablo porque él dice, nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra, ¿sí? Sino que Pablo estaba bien claro que tanto él como nosotros, y esto es lo que nos recuerda, hablamos de parte de Dios. De parte de Dios es con su palabra pura, ¿sí? Y somos enviados de Dios para buenas obras, que Él ya determinó desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo podemos hacer porque estamos bajo la unción de Dios en su Espíritu Santo. Y estamos bajo la dirección de Dios mediante su palabra. Y hablamos delante de Dios. Entonces, Él es testigo universal de cada palabra que nosotros decimos, pero sobre todas las cosas, Él es testigo de primera mano de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón que impera en nuestro corazón para hacer cada cosa que hacemos en nuestra vida? Para llevarnos la gloria que solo le corresponde a Dios. Somos adoradores. Fuimos creados adoradores. Adoradores no son los chicos de la alabanza, adoradores somos todos. ¿Pero qué adoramos? ¿Adoramos a Cristo o adoramos el servicio? ¿Adoramos la iglesia? ¿Adoramos la familia? Somos grato olor de Cristo para Dios. Olor de Cristo, el mío no, el de Cristo en mí. Y ese olor es suficiente, y ese es el aroma que sube delante del Padre y me permite ir delante de su trono. Porque por gracia, por medio de la fe, somos salvos. La suficiencia de Cristo nos alcanzó. Nadie es limpio y preparado para la presencia de Dios por sus propios esfuerzos. Si yo hoy me convenzo de que voy a empezar a leer la Biblia y la voy a leer en un mes, no en un año, y que no voy a faltar en todo lo que resta del año al culto, y que cada vez que la pastora diga quién necesita algo, levanto la mano, y todo eso para que Dios me mire con agrado, no entendí nada, mis hermanos. Dios no cambia su mirada sobre nosotros por eso. Dios mira y ve en nosotros a Cristo. La suficiencia de Cristo es la que ya otorgó el favor de Dios hacia nuestras vidas.
Ya otorgó su mirada de amor, misericordia y gracia hacia nuestras vidas. Y es en respuesta a ese amor que entonces yo me determino a servirlo. Es en ese amor, en ese agradecimiento, en ese entendimiento de lo que es el Evangelio, que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Y fíjense, porque muchas veces cuando uno lee, se ha malinterpretado, ¿no? Como diciendo, bueno, Cristo era Dios y dijo, bueno, yo me saco, ya no soy Dios, voy y me hago hombre. No, lo que está diciendo es que Él no estimó, es como decir, yo soy Dios, no voy a ir ahí. O sea, eso, Él no estimó el ser Dios como algo a que, wow, me quedo. Él no, como el hombre conoce, ¿no? La gloria del hombre, el jactarse de, no, yo soy Dios, yo no puedo ir a limpiar. Yo soy yo, no puedo ir a limpiar ahí. No, Él no estimó, dijo, sí, yo soy Dios. Yo soy Dios, pero yo me humillo, yo me hago siervo, yo aprendo obediencia, yo muero. Por cada uno de nosotros, Él dijo, yo muero. Y esa es la suficiencia de Cristo para mi vida. Que todo lo que había que hacer delante del Padre para que hoy nosotros podamos estar en su presencia, ya lo hizo Cristo. Ya lo hizo Cristo. Si en tu corazón, si en tu espíritu vos tenés esta convicción, entonces ahora sí servilo. Entonces ahora sí camina en este desfile triunfal, sabiendo que tu lugar en el desfile es el del esclavo y no el del general, porque el único general que se recibe toda la gloria es Cristo Jesús. ¿Sí? Oramos. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. Los invito a que se pongan de pie. Padre, te damos gracias. Padre amado, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza solo a tu nombre. Solo a tu nombre.